Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tema de alcoholes y en este punto vamos a poner en práctica lo que estudiamos en el apartado anterior sobre organometálicos y vamos a ver cómo, utilizando carbonilos y reactivos organometálicos, podemos preparar cualquier tipo de alcohol. Vamos a empezar por los alcoholes primarios. Vamos a preparar alcoholes primarios. ¿Cómo se prepara un alcohol primario? Pues haciendo reaccionar un reactivo organometálico con metanal. Así conseguimos un alcohol primario. Vamos a ponerlo en práctica. Por ejemplo, el bromuro de etilmagnesio. Vamos a utilizar el bromuro de etilmagnesio y lo vamos a hacer reaccionar con metanal, el aldehído de un carbono, el aldehído más pequeño. Lo llevamos a cabo en éter y de segundo paso le añadimos agua ácida. Este enlace carbono-magnesio es muy polar. Se encuentra sobre el carbono, mientras que el magnesio tiene una gran densidad de carga positiva. A través de este enlace carbono-magnesio, el organometálico busca un centro de polaridad positiva y lo encuentra en el carbono del aldehído, porque el oxígeno le roba carga. De manera que el carbono del organometálico se ve atraído por el carbono del aldehído y le ataca, choca contra él y se une a él. Este carbono, que vamos a dibujar por ejemplo en rojo, carbono negativo, va a atacar al carbono con polaridad positiva del aldehído que vamos a dibujar en verde y esos dos carbonos se van a unir. Vamos a copiar primero la cadena del organometálico, el etilo, empleando este enlace rojo que es un par de electrones. Ese carbono del organometálico se va a unir al carbono del metanal y la carga va a pasar hacia el oxígeno. Así que nos va a quedar el carbono naranja con dos hidrógenos y voy a ponerlo aquí dibujado hacia arriba, el O menos. Este oxígeno negativo atrae al magnesio y el bromo que quedan positivos, MgBr+, y se forma una sal, un alcóxido. A continuación añadimos agua un poco ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso, y obtenemos nuestro alcohol, CH3CH2, CH2OH, como puede verse es un alcohol primario, porque el carbono del OH, llamado carbono alfa, tiene una cadena sola partiendo de él, la cadena del organometálico, y este fue el enlace que hemos generado. Por tanto, un organometálico con metanal nos genera un alcohol primario. Y es muy importante fijarnos en que hemos generado un enlace carbono-carbono. Hemos formado un enlace simple carbono-carbono. Los organometálicos tienen esta propiedad que es muy importante porque la formación de este enlace hasta ahora no tenemos ningún método que lo permita hacer. Bueno, lo único, atacar a un haloalcano con cianuro. Era el único método que teníamos hasta ahora, una SN2 con cianuro. Pero ahora tenemos una gran capacidad para formar este enlace carbono-carbono y por tanto generar moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Bien, vamos ahora a continuar con otro ejemplo. Vamos a preparar un alcohol secundario. Alcohol secundario. Para ello vamos a utilizar un organometálico más un aldehído cualquiera. Por supuesto que no sea metanal. Metanal no, porque nos genera alcoholes primarios. Ponemos un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, etil-litio. Voy a cambiar de organometálico, magnesio, litio, indistintamente. Y vamos a utilizar un aldehído, por ejemplo, el etanal. Un aldehído que no sea metanal. Este enlace es muy polar. La densidad de carga está fundamentalmente sobre el carbono porque el litio es electropositivo. Este carbono negativo busca un centro de polaridad positiva y lo encuentra aquí en el carbono carbonilo. Por lo tanto, se produce el ataque desde este par al carbono carbonilo pasando la carga hacia el oxígeno. Esta reacción la llevamos a cabo en éter, en el dietiléter. Y así el carbono carbonilo y el del organometálico se unen. Voy a copiar ahora primero el carbono carbonilo, si me permites. La carga pasa hacia el oxígeno. Lo voy a poner aquí como O menos. Y aquí vamos a unir en rojo el carbono del organometálico que ataca, el CH2 que atacó, y él está unido a su vez a un CH3. Cadena del organometálico. Puedo utilizar colores, por ejemplo, carbono que ataca, este es este de abajo, y el carbono carbonilo, vamos a dibujarlo en naranja,
es este de arriba. Creo que se ve sin mucho problema, pero me interesa mucho que entendamos cómo une, porque al principio cuesta ver cómo se unen el organometálico y el carbonilo. Ahora añadimos agua un poco ácida, clorhídrico acuoso, para que el oxígeno se protone. Y obtenemos, como puede verse, un alcohol secundario. El 2-butanol. El enlace carbono-carbono formado en esta reacción, en esta síntesis con organometálicos, es ese enlace que acabo de pintar ahí. Bien, bueno, aquí se obtiene además un subproducto, aquí obtenemos un subproducto que es el MgBr que se va con el Cl-, el Cl-MgBr como subproducto. Esta sal se obtendría como subproducto. Aquí arriba pues igual. Aquí arriba pues también el Mg, Cl, Mg, Br, al usar clorhídrico. Vamos con un terciario. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a obtener ahora un alcohol terciario. ¿Cómo obtenemos un alcohol terciario? Pues un organometálico más una cetona. Con cetona. Ponemos el ejemplo. Vamos a dibujarlo de esta otra forma. Vamos a utilizar el bromuro. Aquí arriba me he equivocado con una cosa. El bromuro de isopropil magnesio. Aquí me he confundido porque he usado un organolítico, como puede verse, y ahí se me fue aquí la cabeza, poniendo el MgBr otra vez. Es un litio más, y por tanto aquí no se forma esta sal, sino que se forma simplemente LiCl. LiCl. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Siempre me confundo, ¿no? Bien, ahora un magnesiano, y lo vamos a hacer reaccionar con la propanona. Y esto nos va a dar un alcohol terciario. Siempre igual. Este enlace fuertemente polar carbono-magnesio ataca al carbono de la acetona con polaridad positiva, la carga hacia el oxígeno. Vamos a copiar primero la cadena de la acetona. Le pasamos la carga al oxígeno que queda negativo formando una sal con el MgBr positivo. Esa sal después se rompe, se hidroliza, se protona en cuanto añadamos la etapa de agua ácida, pero esta primera etapa no, porque va en éter, no hay medio prótico que pueda protonar. Y aquí dibujamos el isopropilo del organometálico que ataca. Ahí tenemos el enlace carbono-carbono que se ha formado entre el carbono-carbonilo y el carbono del organometálico. Son los dos carbonos que se unen entre sí. Y esto nos forma, como podemos ver, la base de un alcohol que, sin más que añadir clorhídrico acuoso, nos deja libre el alcohol. Esos enlaces carbono-carbono que formamos son muy interesantes porque permiten obtener moléculas de mayor tamaño. Tenemos dos moléculas con 3 átomos de carbono que se unen para formar un compuesto, un alcohol de mayor tamaño, de 6 átomos de carbono. Por tanto, estamos por fin haciendo síntesis orgánica, construyendo moléculas más complejas a partir de otras sencillas. También podemos hacer reaccionar. Aparte de aquí tenemos ejemplos de reacciones de organometálicos con carbonilos, con aldehído, con metanal, con aldehídos en general o con cetonas. Pero también podemos hacer reaccionar los organometálicos con otros reactivos, por ejemplo con epóxidos. Un organometálico más un epóxido. Organometálico más epóxido. O también se puede llamar oxaciclopropano. Imaginemos un organometálico de 2 átomos de carbono, por ejemplo etil-litio, que lo hacemos reaccionar con este epóxido. Vamos a ponerlo de un lado hidrógenos, pero del otro lado vamos a ponerle un sustituyente, por ejemplo un metilo. Bien, pues el organometálico ataca a el oxaciclopropano porque este enlace carbono-litio, como digo, es muy polar, está sobre el carbono. Podemos incluso dibujar la forma iónica, si nos ayuda, que podía haberla pintado, en el vídeo anterior la utilizamos para justificar la reactividad del organometálico. Y esta forma iónica nos deja el carbono cargado negativamente y es un buen nucleófilo que busca centros de polaridad positiva. ¿Y dónde los encuentra? Pues en los carbonos del epóxido. ¿Por qué? Porque el oxígeno roba carga hacia él y por tanto polariza estos carbonos fuertemente. El ataque se produce por un mecanismo de tipo SN2 y por tanto busca el carbono menos sustituido. Se va a producir la apertura del epóxido, el ataque al carbono con menos sustituyentes. Y esto nos va a dar un alcohol también. Nos va a formar este alcohol.
Aquí el oxígeno que se va como grupo saliente queda unido al carbono de la derecha y en el carbono de la izquierda se une por el enlace rojo el organometálico. CH2, CH3, el etilo que nos aporta el reactivo organometálico se nos une al carbono de la izquierda, que es el menos sustituido. No necesitamos más que añadir, bueno, aquí nos queda el litio positivo, no necesitamos más que añadir una etapa de agua ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso, y obtenemos ya nuestro producto, nuestro alcohol. Los organometálicos atacan y abren epóxidos. La apertura del epóxido o el epóxido nos aporta el OH y esta parte de la molécula. Siempre al abrir un epóxido atacamos a un carbono, pero el oxígeno queda en el siguiente carbono, no queda en el carbono en el que atacamos, sino en el siguiente. Bien, también los organometálicos pueden también reaccionar con sustancias que tengan hidrógenos ácidos. Organometálico con, por ejemplo, agua o alcoholes. Con agua o alcoholes. Esta reacción es poco interesante, pero bueno, en algunos casos puede tener utilidad. Si a un organometálico le ponemos agua, pues la gran polaridad del enlace carbono-litio o el carbono polarizado negativamente del organometálico arranca los protones del agua que tienen polaridad positiva, liberándose en este caso etano. Se liberaría etano, que es volátil, es un gas, y se genera el hidróxido de litio en disolución, el LiOH. También pasa lo mismo con los alcoholes. Puede resultar de interés si tenemos un organometálico, un organolítico o magnesiano y utilizamos el agua deuterada, porque en este caso se puede obtener un alcano deuterado, en este caso ciclohexano deuterado. Aquí puede tener interés la reacción LiOD. Y como último ejemplo sobre la reactividad de los organometálicos, está el caso de un organometálico con un éster, organometálico más éster. Bueno, esto en realidad lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos al tema de los ésteres, pero si tenemos un organometálico como por ejemplo metil-litio, y utilizamos dos equivalentes de él, y lo añadimos a un éster. Vamos a poner por ejemplo el propanoato de metilo, Bueno, pues esto lo hacemos en una primera etapa en éter y de segundo paso ponemos agua un poco ácida, por ejemplo clorhídrico acuoso. Pues vamos a ver que se adicionan al éster dos equivalentes del organometálico. Se adicionan simultáneamente dos equivalentes de manera que al carbono carbonilo del éster, esta molécula es un éster, a este carbonilo del éster, bueno, la carga va a pasar hacia el oxígeno, que se va a protonar con la segunda etapa de clorhídrico acuoso y nos va a dar un alcohol, y a ese carbono le van a quedar unidas dos cadenas que nos aporta el reactivo organometálico, que en este caso son metilos. Pues va a perder el metóxido, aquí en este paso se va a ir el metóxido, que se va en forma de metóxido de litio, pero bueno, después con la tapa de protones agua formará el metanol, forma metanol, y el organometálico pues ataca, según estamos viendo con los carbonilos, al éster. La carga primero pasa hacia el oxígeno, después él devuelve el par, saca el metóxido formando una acetona, y la acetona es atacada de nuevo por el organometálico dando un alcohol con dos cadenas iguales. Por tanto, así se pueden obtener alcoholes terciarios también a partir de ésteres, siempre que las dos cadenas que nos interese añadir sean idénticas. Sí, no es posible poner cadenas diferentes. Bien, y ahora para terminar, que ya se nos alarga mucho el vídeo, ya llevamos 14 minutos, para terminar vamos a ver cómo obtener algunos alcoholes. Tenemos aquí un ejercicio del libro de Peter Volhard donde nos pide que obtengamos pues en el apartado A este alcohol a partir de materiales que tengan menos de 4 carbonos, y aquí nos manda a obtener el CH3 y después tenemos 4CH2 y 1H, ¿no? 1H, o sea que es el 1-pentanol. ¿Cómo podemos obtener el 1-pentanol? Bueno, pues lo podemos obtener, podemos romperlo por aquí, este enlace, y lo podemos formar a través de un organometálico, podemos separar aquí, por ahí, esto. Como es un alcohol primario, utilizamos un carbonilo, bueno, que en concreto utilizamos el metanal, lo que hemos comentado antes, metanal, y esta parte, y esto de aquí, pues
organometálico. Así que esta molécula se puede obtener a partir de CH3, CH2, CH2, CH2 es esta parte de la izquierda, y aquí le pongo un litio o un magnesio, lo que más nos guste, y el otro metanal. El ataque del organolítico al carbono del metanal hace que se unan ambos carbonos, carga hacia el oxígeno y después de una etapa de agua ácida nos va a dar este compuesto. Es verlo al revés con respecto a lo que comenté antes, pero bueno, en el próximo vídeo vamos a tratar las oxidaciones, pero en el siguiente ya vamos a hablar de retrosíntesis de alcoholes y vamos a ver esto mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el OH, ¿no? Esta es la molécula del apartado B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tenemos que obtener este alcohol a partir de moléculas de 4 carbonos o menos. Entonces cogemos y rompemos por ahí la molécula y donde tenemos el OH, pues ponemos el carbonilo, un carbonilo de 4 carbonos, el butanal, y aquí el organometálico. Aquí ponemos el organometálico, un organometálico de litio-magnesio de 3 carbonos. Este organolítico ataca como nucleófilo al aldehído, carga hacia el oxígeno y este carbono-carbonilo y este del organometálico se unen. Después de una etapa de agua ácida el oxígeno se protona y ya tenemos el producto. En el apartado C nos manda que preparemos este alcohol, aquí un OH y aquí tiene un carbono con 3 metilos, grupo que se llama terbutilo, ¿verdad? Un terbutilo. Bueno, pues lo mismo, podemos quitarle por ejemplo este grupo, donde está el OH ponemos una acetona en el ciclo, donde quedó el OH una acetona, y en este carbono del grupo terbutilo un litio unido al carbono que tiene 3 metilos, y así sabemos el organometálico que al atacar a la acetona la carga pasa hacia el oxígeno, se protona con la tapa de agua un poco ácida y ya tenemos también los reactivos que generan este producto. Y en el apartado D, pues bueno, tenemos una molécula 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono que tienen la posición 3 un metilo y un OH. Tienen la posición 3 metilo y OH. Bueno, hay diferentes formas de obtenerla, pero para no usar fragmentos de más de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, podíamos romper por ahí. Y lo de siempre, donde está el alcohol, un carbonilo. Y en este otro carbono, el organometálico. Aquí organometálico y ahí carbonilo. Como es un alcohol terciario, pues ya te imaginas, ¿verdad? Usamos una acetona, ¿no? El organolítico más ahí una acetona. Este organolítico ataca a la acetona, carga hacia el oxígeno y así consigo el alcohol terciario que busco. Lo he hecho muy rápido, si no lo entiendes lo que acabo de hacer no te preocupes, que vamos a dedicar todo un vídeo a la retrosíntesis de alcoholes y se va a entender mejor esta idea. Pero bueno, ahora de momento lo dejo. El próximo vídeo oxidación, el siguiente retrosíntesis de alcoholes y después me queda una reacción más de los alcoholes que es la formación de aloalcanos con el PBr3, el SOCl2 y me parece que ya vamos a pasar a los éteres para ir acabando el tema.